Iború, Iboya, Ibochechemo, Foribali Fa, bienvenidos y bienvenidas a este su canal de Eva Isolá. Si me estás viendo en mi página de Facebook, dale me gusta y te dejo el enlace para que te suscribas a YouTube, ya que sería una motivación tremenda para mí ver que la palabra IFA le llega a nuevas personas cada día. Y para los que me están siguiendo y me están viendo, es una motivación tremenda, inmensa para mí saber que la palabra IFA es escuchada y recepcionada. Bien, hoy vengo a hacer el comienzo de un video que viene siendo lo que voy a hacer en una serie, es decir, una serie de videos que voy a hacer sobre historias de los orichas, ya que aunque yo haga en mis videos llamados Panteón de los Orichas de la religión afrocubana, Yorubá y la santería cubana, en un solo video no valdría el tiempo, no alcanzaría el tiempo para relatar historias que están impregnadas y fa de los orichas, que son muchas. Hoy venimos a hacer este primer video de esta serie llamada Historia de los Orichas, y hoy va a ser historias de Changó. Hoy vengo hablando primeramente de tres historias. Una historia que está en el signo Irosoumbo, donde Changó le entregó el tablero de Ifá a Orúmila, y después voy a hablar en otro orden de Ifá, historia de Changó, donde está el Changó verdadero y el Changó falso, en el orden de Ifá Ireteanza, y después voy a hacer la historia en la que Yehuá, que era la oricha guardiana del Jardín del Edén, cómo se convirtió por una travesura de Changó en la dueña del sepulcro. Bien, vamos a empezar hablando de la historia de Irosoumbo. En Irosoumbo, Changó fue el que se le entregó, primero que a Orúmila, fue el que se le entregó el tablero de Ifá. Era el regidor del mundo, el rey del mundo, y era el encargado de hacer la adivinación y hacer salvamento a la humanidad. Pero Changó era muy fiestero, le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho salir, andar con mujeres, y siempre que iba alguien a su casa buscando adivinación de Ifá, él se lo enviaba a Osain o Eleguá, y de otras veces lo atendía de mala gana. Entonces Changó una vez empezó a reflexionar de que la tarea de que se le había dado era necesaria, de que la llevara a cabo alguien más serio, alguien más disciplinado, alguien más dedicado a este tipo de profesión, y manda a Eleguá a que vaya a casa de Orula y le dé el mensaje de que él quería verlo. Cuando Orula viene, Changó le hace la entrega del tablero y le dice de que él era una persona justa, de que era una persona sabia, y que a su conciencia él era el verdadero elegido para salvar a la humanidad. Entonces Eleguá y Osain, que eran los que trabajaban, los subordinados de Changó, aceptaron de mala gana este intercambio, ya que ellos querían ser uno de ellos dos los siguientes que fueran los que ocuparan el trono que tenía Changó en ese momento. Eleguá, aún de mala gana, sí él se dio a ayudar a Orúmila, pero Osain, como tenía gran conocimiento del palo y de la hierba, del huey y del gui, fue al monte a hacerle brujería a Orúmila. Pero Orúmila, al verse que le estaban arriando una prenda del monte, hace invocación a Changó, y Changó, que estaba en una loma, enseguida acudió al llamado Orúmila y pasó por un bosque y vio a Osain haciendo brujería y le lanzó rayos. De esta manera dejó en el bosque entero, lo encendió de fuego, y dejó a Osain incapacitado, donde Osain perdió un ojo, un brazo y una pierna. Pero Orúmila, que pasaba por ahí, se encuentra con Osain en este estado deplorable, inconsciente, y lo lleva para su casa y lo salva. Y cuando Osain se despierta y ve que Orula lo salvó, le declara lealtad eterna a Orúmila. Bien, y en este pataquí de Irosoumbo es donde podemos ver esta famosa historia de Changó, que Changó entrega el tablero. Hay otros pataquí que dice que él se lo cambió a Orula por los tambores, pero bueno, en este pataquí específico, en el orden de Ifá y Irosoumbo, vemos que él le entrega el tablero a Orúmila, porque él mismo hace conciencia de que para salvar a la humanidad se necesita a una persona más digna, que en sí es Orula. Y es que nosotros tenemos la conciencia que como Babalao debemos seguir el ejemplo de Changó, y debemos saber de que Ifá es un sacerdocio, como he dicho en mis otros videos, y de que debemos ser dignos para poderlo llevar a cabo. Y Changó actuó en su gran sabiduría, dándose cuenta de que para salvar la humanidad necesitaba una persona un poco más responsable que él, y fue digno su actual al reconocer y entregar ese gran poder. La otra historia que voy a hacer es el Changó verdadero, el Changó falso, que está en el orden de Ifá Ireteanza o Iretetumusa, donde se decía que
había un rey que en esa tierra era Changó, un rey muy poderoso, pero era un rey guerrero, un rey que tenía unas artes de la guerra muy poderosas, que destruía a todos sus enemigos. Y los otros reinos del mundo venían a buscarlo cuando siempre invadían bárbaros o invadían personas de otra religión queriendo destruir la nuestra. Y Changó en esa tierra salía a combatir a aquellos que querían destruir nuestra religión. Entonces, en uno de sus discípulos que él había entrenado y que había adiestrado el completo arte de todo lo que él realizaba, lo dejó a cargo de su reinado en una de esas partidas de lucha que él tuvo necesariamente que hacer y que hacía cada cierto tiempo. Pero la guerra se demoró bastante donde él fue, y ese subordinado, ese discípulo de Changó que ocupaba el trono, pensó que Changó había muerto y se declaró él el rey. Pero pasado el tiempo y al Changó al terminar la guerra, él regresa a su tierra y se da cuenta de que las habladurías de las personas dicen que Changó nunca se había marchado, sino que Changó estaba ocupando el trono, y él va a ver a Orúmila, y Orúmila le hace Ifá y le mira y le teanza y le dice que la verdad siempre vence y que la mentira nunca vencerá mientras que exista Ifá. Entonces Changó fue a las puertas del palacio donde estaba su subordinado, se paró en frente de la puerta y llamó al impostor. Al bajar el impostor, el pueblo se quedó anonadado, se quedó atontado al ver de que eran muy parecidos, pero Changó tenía el secreto de los Oduará, es decir, el secreto de la piedra de rayo. Y en eso Changó se hizo un movimiento con la mano y cayeron 6 rayos y mataron a 10 guardianes. Al pueblo ver que el Changó verdadero era quien tenía el poder de lanzar los rayos, el Changó falso se tira a los pies del Changó verdadero y le pide perdón. Y en ese momento el Changó verdadero le lanza unos rayos al Changó falso y lo destruye, y es por eso que Changó, cuando se sienta en el trono, dice: yo soy uno solo, más que yo no existe. Entonces por eso es que Changó es una de las historias, que Changó no tiene caminos como otros santos. Hay otra historia también en Ireteanza de que, si bien habla del Changó verdadero, Changó falso, de que Changó ayudaba mucho al pueblo y que Changó siempre hacía el bien a las personas y las personas nunca se lo agradecían, y él se creía de que eran las personas que eran malagradecidas, y no era así, sino que había una persona que siempre estaba atrás de Changó escondido, y cada vez que Changó hacía un bien, esa persona venía a atribuírselo y decir que el bien lo hacía él y se hacía pasar por Changó. Por eso es que las personas, cuando veían a Changó, no le daban las gracias, porque ya se la habían dado al impostor, que en cuanto Changó hacía una obra, venía atrás a atribuirse el mérito. Y cuando va a ver a Orúmila, y Orúmila le mira Ifá y le dice que hay un impostor, y le manda a hacer un esbozo y dejarlo en unas 4 esquinas, y cuando Changó hace el esbozo y la deja en las 4 esquinas y se marcha, cuando regresa y mira la vista atrás, como le dijo Orúmila, que caminado ciertos pasos, regresar a la vista hacia atrás, ve que el impostor sale a ver qué es lo que había ahí, y regresa, y con uno de los palos que estaban dentro del esbozo le machaca la cabeza y destruye al impostor. Y así Changó se da cuenta de que las personas no eran malagradecidas y que las personas no le estaban pagando con mal agradecimiento, sino que había un Changó, una persona que se estaba haciendo pasar por él. Y la tercera historia que vengo a hablar es de Yeguá. Después yo voy a hacer en otro video quién es Yeguá, qué oricha es Yeguá, una oricha importantísima, una deidad, un ocha de los que no se coronan, los que no van a la cabeza de nuestra religión. Yeguá, en un principio, Yeguá es una oricha virgen, una oricha que nunca tuvo relaciones sexuales, que vino a la tierra y ascendió al cielo siendo virgen. Yeguá en un principio era la hija predilecta de Olofi, que era la encargada del guardián del Edén. Y era la encargada del guardián del Edén porque Olofi estaba orgulloso, ya que ella nunca le entregaba su sonrisa ni le enseñaba su sonrisa a nadie que no fuera él. Pero cuando Changó se enteró de que había una mujer de que no le enseñaba su sonrisa a nadie, fue a donde estaba Yeguá y empezó a bailar, empezó a hacer alarde, empezó a decirle cosas bonitas, y Yeguá se le escapa una sonrisa delante de Changó, y Changó se va, y cuando se encuentra con el Yeguá, le cuenta de que había hecho sonreír a Yeguá, y más tardó Changó contándole a Yeguá lo que había hecho, que Yeguá yendo donde estaba Olofi para decirle lo que había hecho Changó. Y cuando Olofi llamó a Yeguá y fue a maldecirla por lo que había hecho, Yeguá dijo: padre, no me maldiga, yo mismo me maldigo de dejar, y yo voy a dejar de vivir
en el jardín del Edén, que es la parte más preciosa de su creación, para vivir en el hoyo del sepulcro, porque Yehová vive en el hoyo del sepulcro donde se entierran a los muertos. Y bien, eso ha sido 3 historias de Changó en esta nueva serie que quiero hacer en Historia de los Orillas. Y eso ha sido todo. Por aquí les dejo para que se suscriban. Por aquí les dejo mi video anterior. Si me está viendo en YouTube, si me está viendo en Facebook, te dejo el enlace para que me sigas en mi video, en mi canal de YouTube. Y dale me gusta. Y muchas gracias, muchas bendiciones.